Colombia. Es para mí un placer presentar a Óscar Laverde. Fue mi estudiante de un curso de pregrado. Desde ese momento, un curso de taxonomía vegetal, yo soy botánico, para quien no sepa. Desde que él dio el curso, creímos, los de botánica, que iba a orientarse hacia las plantas. Tenía y tiene bastantes habilidades. Sin embargo, cuando dio el curso de ornitología con el profesor Gary Stiles, aquí presente, él dijo que vio la luz, no sé qué tanto vio la luz, y se dedicó a las aves y decidió que ese iba a ser su campo de acción en su formación profesional. Él, como entonces acaba de decirlo, es biólogo, egresado acá de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Bogotá. Su trabajo de grado fue sobre la historia natural de Cápito y Poleucos en la serranía de las Quinchas, Magdalena Medio colombiano, y dirigido por el profesor Gary Stiles. Después obtuvo una beca de la Unión Europea, fue a realizar estudios de maestría en la Universidad de Ámsterdam, y como disertación de maestría trabajó sobre vocalizaciones del género de los tapaculos de los Andes sudamericanos. Fue dirigido allí por el profesor George W. Gordon. Y ya más recientemente, por supuesto, y parte de lo que nos va a presentar hoy, es desarrollo de su tesis doctoral en la Universidad de los Andes, Bogotá, dirigido por el profesor Daniel Cadena, y más o menos tiene que ver esa tesis, como pueden verlo, sobre el canto y el color de las aves, evolución de estrategia de comunicación en las aves. Óscar, además de todo esto, bueno, está a punto de obtener su título doctoral. Creo que su disertación va a ser como en 15-20 días aproximadamente. Bueno, les dije que es dirigido por el profesor Daniel Cadena de la Universidad de los Andes. Adicionalmente a estos estudios, Óscar ha trabajado con diferentes instituciones colombianas realizando diferentes tipos de estudios. Con la Fundación Tropemós, por ejemplo, realizó varios estudios en la Amazonia colombiana, sobre todo en el área de Araraquara. Particularmente, un trabajo bastante importante fue la clasificación indígena de las aves por comunidades indígenas, especialmente con la etnia Matapí. Con el Instituto de Ciencias Naturales, que de una u otra forma también es su casa y siempre ha sido su casa, ha realizado varios proyectos y actividades docentes o de investigación, y actualmente está realizando el último tomo de la serie de Santa María. Está realizando el tomo de las aves del municipio de Santa María, Boyacá, que como algunos de ustedes saben está ubicado en el Piedemonte de la Cordillera Oriental, municipio de Boyacá. Con el Instituto Humboldt también ha trabajado en el banco de sonidos de esta institución, y con la Fundación Biodiversidad Colombia ha hecho varios estudios y está realizando varios estudios con Paujiles en la Ciénaga Barbacoas, entre el departamento de Antioquia y Santander, en el Magdalena Medio colombiano. Entonces le voy a dar la palabra a Óscar para que nos hable. Óscar tiene más o menos un tiempo libre de exposición, aproximadamente entre 45 minutos y una hora. Después de este momento podrán, hay un espacio abierto para hacer comentarios o preguntas, y ojalá sea bastante nutrido. Y bueno, le doy la bienvenida a Óscar. De una vez les invito para la próxima semana, el próximo jueves, en este ciclo de conferencias de Jueves de la Biodiversidad, va a presentarnos una conferencia titulada La araña como estrategia pedagógica en la integración del conocimiento. Va a ser dictada por el profesor Darío Hernández Gutiérrez de la Universidad Pedagógica Nacional. A parecer es bastante interesante porque él utiliza elementos de la fauna que son repulsivos para la mayor parte del público, como elementos de educación para establecer relaciones de contacto y más acercamiento hacia el medio natural. Entonces doy la palabra a Óscar y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, y es bastante emocionante estar otra vez transmitiendo desde este auditorio. La última vez que me paré acá a hablar fue hace 12 años, cuando defendí mi tesis de pregrado, y pues en estos 13 años he hecho un montón de cosas, y quiero contarles un poco lo que hice durante mi doctorado. De hecho, esto es como una preparación para lo que viene en un par de semanas, que es defender el trabajo que hice. Y yo cuando arranqué a estudiar aves, y ves lo que decía Julio, yo estaba como interesado en botánica, me gustan los primates, pero cuando empecé, y un día cogí la guía de aves de Hilty y empecé a pasar las páginas y empecé a ver toda la diversidad de colores, de formas que tienen las aves. Acá pongo unos ejemplos.
y me llamó mucho la atención, pues, y como las aves en sí, porque pues, no come la gente y hay muchos pájaros, pues Colombia es el país que tiene más diversidad de aves. Pero cuando me enfrenté a la realidad, o sea, de ir de la Hilti, de verlos ahí todos quieticos, bonitos, en un fondo blanco, las primeras veces que arranqué a pajarear, la realidad es esta. Uno llega al bosque y ve eso, escucha un montón de cosas detrás, y de repente, alguien, si tiene un indicador como este que tengo en la mano, le dice, no, oiga, mire, ahí hay un pajarito. Y en el lapso de tiempo en que uno tiene los binóculos, y pone los binóculos por acá el pájaro ya se fue. Y yo sé que para muchos es frustrante y muchos han abortado la misión de estudiar aves porque este movimiento para poder observarlos tiene su truco. Y volviendo acá a estas imágenes, voy a poner estos animalitos que están ahí abajo, una gralaria, un tapaculo y una henicorina. Son animales que viven en el sotobosque, en las partes oscuras del bosque, son caminadores y uno casi nunca los ve. Hay otros pajaritos que viven un poquito más arriba, tienen un poquitico más de color, y otros que ocupan pues como las partes altas del bosque del dosel. Entonces, dependiendo de donde uno viva, eso tiene un montón de implicaciones en cómo se comunica uno con otro. A poner un ejemplo más sencillo, como vamos a hablar de comunicación animal, cuando uno trabaja y habla de comunicación, hay como dos actores principales. Uno que es el emisor, que en este caso soy yo, y otro que es el receptor, que en este caso son ustedes. Muchas veces, y la comunicación no es direccional, yo puedo estar enviando un mensaje para una hembra para reproducirme, pero alguien más puede escuchar ese mensaje. Vamos a hablar más de eso. Pero un ejemplo, tenemos esta tángara que se llama tángara icterocéfala, es amarillita, con una gula bastante blanca, muy llamativa, que su canto es relativamente sencillo. Es una clorofonia ciania, que si uno la ve ahí en el fondo blanco es bastante bonita. Ahorita este es un ejemplo que voy a retomar varias veces a lo largo de la charla. Y esto es un cucarachero, que yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero es un canto bastante bonito, bastante llamativo. Y esto es un ave, que es otro cucarachero, que si yo fuera una pajarita y lo escucho, yo me voy con él independientemente de cómo me vea. Pero se ve así, y otro canto es este. Se den cuenta que les he mostrado como 4 ejemplos sencillos, unos pájaros muy coloridos que de pronto no tienen un canto muy elaborado, y pájaros que de pronto no tienen un pliegue muy elaborado, y tienen cantos, digamos que complejos o bonitos o llamativos. Y esta observación, Darwin después de su salida a campo, que duró casi 5 años, pero ahorita vamos un mes o una semana, ya es todo el campo, este tipo se ha dio la vuelta al mundo, durante 5 años, y a lo largo de todo ese viaje, una de sus observaciones que publicó en este libro fue esta, como oigan, hay pájaros que tienen plumajes muy elaborados, que de pronto no tienen cantos tan elaborados y viceversa, parece que sea un reemplazamiento entre un canal de comunicación y otro. Ahí pongo y subrayo 2 palabras, esto que es peligro por alguna razón y encantar a las hembras. No voy a detenerme en eso y no acabo, pero tengan presente sobre todo lo de la depredación, que al final va a ser algo importante. Y también otro investigador, Gillian, trabajando con estos pajaritos, se llaman bowerbirds, no me acuerdo, no he encontrado un nombre en español, pero lo curioso acá es que, digamos, uno encuentra especies dimórficas, este es el macho y esta es la hembra, pero en algunas especies el macho es casi igual a la hembra, y en esas especies el macho lo que hace es construir estas estructuras que son bastante elaboradas y las adorna para atraer la hembra. Entonces, como si él se quitara su traje, lo dejara a un lado y en vez de ponerse un traje que puede ser peligroso para él por la depredación, construye estas estructuras ¿para qué? Para atraer la hembra. O sea, traslada su belleza a una estructura arquitectónica, digamos. Entonces, si uno formaliza esto y pone, bueno, entonces después de esta observación la quisieron formalizar y dijeron, esta es la hipótesis del trade-off o la hipótesis de la transferencia, dependiendo de a quién citaran, pero es más o menos lo mismo. Si uno tiene, digamos, voy a poner un ejemplo acá, uno tiene un eje de variación, que son los cantos, y otro que son los colores, entonces esto puede ser que tenga más información, o que sea más complejo, más elaborado, más largo, tiene muchas dimensiones, y el color es que sea más conspicuo, que tenga más colores, o que tenga un parche así muy llamativo. Y lo que uno esperaría, si esa hipótesis es cierta, independientemente del mecanismo, es que hay una relación negativa entre estos 2 canales de comunicación. Y algunos trabajos, bueno, realmente hay pocos artículos publicados al respecto, si mal no recuerdo son como 7 u 8, y este fue uno de los primeros, bueno, este fue el segundo trabajo que publicaron, trabajan con estos semilleritos y encuentran que efectivamente hay una relación negativa entre los 2 canales de comunicación. Pero un estudio reciente con este grupo, que es el grupo de las tángaras, que es bien interesante porque es muy diverso, tiene todo, tiene animales del género tángaras muy coloridas, sin vocalizaciones muy complejas,
hasta esporófilas, que son pájaros que cantan un poquito más y no son tan coloridos. Pero cuando hacen un análisis, y acá este trabajo es súper interesante porque tomaron un montón de medidas del canto y del plumaje y no encuentran una relación negativa como lo predice esta hipótesis. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que algo que no han tenido en cuenta estos trabajos es el hábitat donde los animales se están comunicando. No es lo mismo si un ave vive en el dosel del bosque, en este puntico verde, se den cuenta que el fondo es verde, ahí está iluminado, así vive en esta parte de acá del sotobosque, donde está oscuro y el fondo solamente es café. Un ejemplo, esta es la clorofonia que les ponía. Entonces esta clorofonia en un fondo blanco se ve con un verde súper bonito, azul y amarillo, pero cuando uno la pone en el contexto o dentro del color de fondo en el cual este pajarito vive y se comunica, les den cuenta que cambia la historia. Y aquí los plumajes, los parches que serían llamativos son este parche azul, que cuando uno lo mide con el espectro tiene un pico en ultravioleta, ya voy a hablar de eso, y este amarillo es sería como los parches del plumaje donde está codificada la información del canal visual. Otro ejemplo, pájaro del sotobosque, son tapaculos. Acá se fijan, hay 1, 2, 3, 4, 5 individuos, están en un fondo oscuro y esa es la realidad. Uno cuando se acerca, cuando trata de ver un tapaculo, primero verlo es difícil y si lo ve, o sea, no lo ve mal visto pues porque está ahí como siempre en lo oscurito, moviéndose, muy inquieto, muy tímido. Entonces, y acá pongo una ilustración de Gary, de un libro muy bonito que se llama Historia Natural de Costa Rica, y pongo esto para mostrar que si uno está en un bosque hay un montón de hábitats disponibles, uno puede estar en el dosel, en el sotobosque, o como este bordecito. Entonces es clave tener en cuenta el hábitat. Entonces esta especie, que es la clorofonia, vive preferiblemente en las partes altas del bosque, en ese fondo verde donde llega mucha luz, donde la luz llega completa, y esta nicorina pues va a vivir en un sitio mucho más escondido donde la luz no es tan completa y en general son sitios muy oscuros. Y este personaje se llama John Endler, es muy famoso porque ha trabajado mucho en comunicación animal. Su investigación ha sido principalmente en peces, pero también empezó a recorrer muchos bosques. Yo no sé qué tan pajarero es él, pero publica este artículo donde empieza a hablar de la importancia de las características lumínicas para el diseño y la estructura de las señales de comunicación visual en cualquier organismo. Y eso se conoce como el sensory drive, como la hipótesis de que los sentidos son muy importantes cuando uno quiere estudiar la evolución de la comunicación. Entonces ahí resalto esto, porque una parte, o sea, un parámetro o un componente muy importante dentro de esta hipótesis es las características del ambiente. Lo que estoy diciendo es diferente comunicarse o emitir una señal desde el dosel que en el sotobosque. Entonces, si combinamos estas dos como hipótesis para tratar de entender la relación entre canales de comunicación, yo diría que los pájaros que tienen colores llamativos o conspicuos o como los quieran llamar, son pájaros que viven en sitios abiertos, y voy a poner este recuadro acá. Y las aves que viven en sitios donde las señales visuales no son óptimas, pues van a ocupar este espacio dentro de este modelo. Y entonces esa relación negativa que habían observado o que se había propuesto, de pronto es la combinación de estrategias de diferentes de comunicación en sitios diferentes. Y al final esta imagen la voy a retomar varias veces. Entonces hay dos opciones. Si la relación negativa observada está determinada por diferentes estrategias, yo esperaría algo así, donde si analizo especies que solo vivan en el dosel o que solo vivan en el sotobosque, yo no encontraría ninguna relación negativa. Pero si es la hipótesis, si hay un trade-off entre las dos canales de comunicación, asumiendo que el presupuesto energético es limitado, yo debería encontrar relaciones negativas dentro de los diferentes hábitats. ¿Sí? ¿Es claro? Y entonces, ya este es como el contexto en el que nos vamos a mover de aquí en adelante. Entonces les voy a hablar de tres cosas. Hay dos partes de la charla que tienen mucha relación con esta. Directamente es evaluar cómo se relaciona en el canal de comunicación visual y el acústico, y voy a hacer un paréntesis en la mitad para hablar de un trabajo que fue como así de chiripa, basándonos en una observación bien interesante que les voy a contar. Entonces la primera parte que voy a hablar de reinitas, que es un grupo que viven en Norteamérica y Sudamérica, ocupan un montón de hábitats. Yo estudio reinitas, pero ahorita me dedico a las princesas, tengo dos en la casa.
El paréntesis que voy a hacer es hablar de la importancia de tener nuevas medidas. Tradicionalmente uno mide 1 o 2 cantos, bueno, 10 cantos los que tenga, pero hay medidas nuevas que uno puede proponer y yo creo que son interesantes para tener en cuenta en este contexto de comunicación. Y por último voy a hablar exactamente lo mismo, pero ya en un sitio particular que es Chingaza, donde tengo un conjunto de especies que están coexistiendo y están, digamos, comunicándose en los mismos sitios, están bajo como las mismas condiciones del hábitat. Entonces vamos a arrancar con la primera parte de la historia. Este es un trabajo que hicimos con Daniel y con Mike. Mike es profesor de la Universidad de Texas en Austin y Daniel pues, fue mi asesor durante todo este proceso del doctorado. Y esa es la historia de las rainitas. Ustedes ya saben el contexto de la teoría, hay 2 canales de comunicación que pueden tener una relación negativa. Entonces voy a hablar ya de qué fue lo que empecé a medir. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, yo venía trabajando con sonido y pues me gustaba mucho, arranqué a grabar aves con el objetivo de reconocerlas e identificarlas para hacer inventarios completos. Después me di cuenta que uno podía hacer sonogramas y medir sobre los sonogramas. Después me di cuenta que existía la hipótesis de adaptación acústica. Después me di cuenta de un montón de cosas y ya como que uno se empieza a aburrir de un solo tema y dije, no, pero también está el color. Y algo que me llamó mucho la atención del color es que las aves, y la historia de esto es bien interesante, no la voy a contar, si alguien está interesado podemos hablar de eso después, pero las aves tienen un pigmento más para percibir el color y no todas, pero muchas pueden percibir el ultravioleta. Entonces nosotros vivimos en un mundo de color tricromático, percibimos los colores con 3 pigmentos y la combinación de eso nos genera toda la gama de colores que estamos en capacidad de ver. Entonces yo no sé si ustedes pueden alcanzar a imaginar qué implica tener un canal más o tener un pigmento más para percibir otro color que nosotros no percibimos. Yo creo que es un mundo, no diría que absolutamente diferente, pero tiene que tener muchas diferencias si estamos hablando de comunicación. Entonces cuando yo me di cuenta de esto, que es un artículo muy bonito, muy sencillo en Scientific American, dije no, yo tengo que trabajar con colores. Y ahí fue donde vino la vaina de crear ya avanzar de trabajar una dimensión a trabajar 2 dimensiones y esperemos poder llegar a 3 dimensiones, que es lo que va al final de la charla. Entonces, ¿qué hice? Fui a la Universidad de Luisiana en Baton Rouge y es una colección impresionante, hay muchas pieles muy bien montadas, muy bien mantenidas y medí 231 pieles de 51 especies y en cada piel tomé 50 puntos. Yo no sé si ustedes ven este pajarito ahí como si estuviera haciendo de acupuntura, pero cada flecha lo que representa es, yo lo que hice es un transecto en la zona, en el lomo del animal y en el vientre y un par de transectos chiquitos en los flancos y en la cara y con un espectroradiómetro que es un aparato que me mide desde los 300 nanómetros hasta los 700, entre 300 y 400 del ultravioleta que nosotros no percibimos, medía, sacaba unas curvas que le voy a mostrar. ¿Por qué? Pues porque como no tenemos el pigmento ultravioleta, toca modelar eso matemáticamente para poder estudiar la comunicación animal de las aves, la comunicación de las aves con la óptica de las aves. Si lo hago desde la óptica nuestra, de la visión del humano, de pronto puede haber algún sesgo. Y si uno multiplica, cada puntico eran 1140 números. Por 50 especies, por 231 pájaros, eran 13.167.000 datos. Si hace uno eso manualmente, eso es para enloquecerse. Y ahí volví a ver la luz y apareció verde. Y para todos los que están empezando o los que están terminando, yo creo que aprender a manejar un lenguaje de programación o algo que le permita a uno automatizar y optimizar el manejo de datos es clave. Y yo estoy casado con él y todas las gráficas que les he mostrado y les voy a mostrar, todas son hechas en él. Estas son las curvas de las que les hablaba. Entonces, por lo menos estas son las curvas de las medidas del lomo. Si se fijan, este pajarito es gris y los grises, como se ven, una curva negra. O sea, un color negro se chupa toda la luz, no refleja nada. Pero un amarillo, por ejemplo, que es lo de la barriguita del animal, son estas curvas son amarillas. Entonces se encuentra que tiene un pico muy marcado en el ultravioleta, que es lo que nosotros no vemos. Entonces seguramente estos amarillos tienen que tener información que nosotros no percibimos. Entonces les voy a poner aquí algunos ejemplos. Este pajarito es rojo. Si se fijan, estas curvas rojas tienen como un piquito en el ultravioleta, pero son diferentes al amarillo. Esta curva de acá es este blanco del cachetico del pájaro. Pero bueno, hay rojos, pero es en cuenta que hay un montón de variación. Entre más chiquita sea la curva, quiere decir que tiene menos brillo, y entre más grande sea la curva, tiene menos brillo, quiere decir que el rojo es como más no sé, como brillante. Este pajarito, muchos amarillos. Se fijan acá, bueno, aquí no la pude poner el negro, en esta época no sabía cómo, pero ya sé cómo hacerlo. Este es el negro de la coronilla,
y el resto son casi todos amarillos, y estos con verdecitos que son los verdecitos del lomo. Esto es del vientre del lomo, fíjense la diferencia. Si la curva es más amplia, quiere decir que tiene más brillo, más información, pero fíjense el lomo, realmente los lomos del animal son menos coloridos, y eso es súper interesante para una parte de este trabajo. Y esto es otro, azules, entonces fíjense que la curva de los azules es bien diferente a la de los amarillos. Y bueno, entonces después de ir y tomar un montón de medidas, durar meses rompiéndome la cabeza tratando de escribir un código que sirviera, tomé estas curvas, y hay dos modelos con los cuales uno puede estudiar el color, digamos, tratar de ver qué tan diferente es un color con relación a otro. Y lo primero que hice fue ver qué tan diverso era el color de los pájaros, independientemente del color del fondo, que es muy importante, y utilicé un modelo que lo que hace es tener en cuenta la cantidad de receptores que hay en la retina y el ruido interno de los receptores. No voy a hablar de eso, pero finalmente yo con eso puedo ver qué tan diferentes son los colores entre sí, en dos dimensiones: en la dimensión cromática, que es la dimensión del color-color, o sea, si uno pone un amarillo al lado de un azul son bien diferentes, pero de pronto un verdecito al lado de un verde aguamarina que llama al lado de un verde aguamarina al lado de un azul, de pronto es más parecido, entonces uno puede medir qué tan diferentes son los colores, teniendo en cuenta que los receptores de la retina, las curvas de reflectancia de cada una de las pieles, y hay más parámetros que uno puede meter. Entonces lo que hice fue, voy a volver, tengo esas especies, las puse, arriba son pajaritos como con colorido, este rojito con blanco, amarillo con gris, una coronilla naranja acá, este tiene la cabecita roja y amarillo y verdecito, este rojo con blanco, gris, y bueno, este tiene más colorcitos, y acá abajo, pajaritos son básicamente como blancos y negros, sin mucho color. Entonces si ustedes se fijan, cuando yo miro la diversidad de colores, de la dimensión cromática, que es la que me determina el color como tal, el rojo, azul, verde, que está en el eje Y, y en el eje X, en el eje X está la diversidad cromática, que tan diferentes son los pájaros en color en sí, y en el eje Y está la diversidad cromática, que la dimensión acromática del color es la escala de blanco y gris. Si uno pone un blanco al lado de un negro, eso es muy diferente, pero si uno ve una escala de gris, un gris 80 es más parecido a un gris 90. Entonces lo que quería crear era como un espacio de color, y si ustedes se fijan acá, vamos a ver dos ejemplos. Este ejemplo, por lo menos este pájaro, tiene ocupa un espacio de diversidad cromática, o sea, tiene varios colores, pero si uno mira este de acá, por ejemplo, este tipo en el eje cromático, o sea, el color no tiene mucha variación, pero en el eje cromático sí. Entonces, digamos, estas especies tienen poca diversidad en la dimensión acromática, blancos, grises, pero tienen más diversidad en el eje cromático, y estos tienen como un espacio de color más amplio. Entonces, ¿qué hice? Saqué como el punto medio en esta distribución y calculé como qué tan variable era cada pajarito en estas dos dimensiones, eje cromático, dimensión cromática y dimensión acromática, utilizando este modelo de los receptores, del ruido de los receptores. Pero es muy importante, si uno va a trabajar con comunicación visual, pues tener una idea de cuál es el color de fondo en el que este pájaro se comunica, y este es un buen ejemplo de eso. No es lo mismo si yo lo estudio como está en la lámina de Hinti, que es en un fondo blanco, así lo estudio en un fondo verde, y ahora estoy como muy entusiasmado con la fotografía, y es impresionante la cantidad de información que uno puede capturar con las fotos, y yo creo que un paso que quiero más adelante es empezar a analizar fotos. Y hablando de fotos, esta foto la tomé en la salida de campo con Julio, estábamos por allá subiendo a Morro Pelado, al Parque Nacional Natural Las Orquídeas. Yo creo que es la salida de campo que más duro me ha dado, no sé por qué, pero bueno, algo bueno salió, y esta foto es bien interesante, le ha gustado a mucha gente. Entonces, si uno se fija, es un pajarito, no es de la familia con la que estoy trabajando, pero es un buen ejemplo, es un atrapamoscas, se llama Tiranus melancólicos, es muy común, y si ustedes se fijan, le tomé una foto de espalda, y luego caminé como 1 kilómetro para tomarle la foto de frente. Mentira, el pájaro se dio la vuelta, pero no puede hacerlo más emocionante siempre. Entonces, si ustedes se fijan, cuando les hablaba del color de la espalda y cómo los colores de la espalda en general son más opacos o no son tan conspicuos, ¿por qué es? Si yo soy un depredador y me voy a ir a cazar un botánico, pues le caigo por la espalda y no de frente. Pues si le caigo de frente se va a dar cuenta y no se va a correr. En cambio de la espalda, el factor sorpresa es importante. Entonces hay una teoría que habla de que la espalda de las aves, o bueno, los animales en general, tratan de ajustarse al color de fondo. Entonces, si esto es cierto, bueno, hay un par de artículos donde han demostrado esto. Es diferente cuando
yo miro el animal de frente, veo que ya el color es mucho más llamativo, y esto es como bastante, o sea, ilustra bastante bien lo que les voy a contar. Entonces, volviendo a este punto, si yo sé, o voy a asumir que el color de la espalda es como una buena aproximación para estudiar o medir el color de fondo donde el pájaro vive, ¿listo? Porque todas las espaldas son más o menos diferentes. Entonces, ¿qué hice? Como tenía un montón de medidas de los pajaritos, lo que hice en este caso fue tener en cuenta el color del manto, que es este que les estoy señalando acá, como una aproximación a el color del fondo donde el pájaro está comunicándose. Y lo que hice fue esto ya es un modelo, otro modelito que con las mismas curvas que yo hago, es un modelo de visión tetracromática donde en cada esquina está ubicado un tipo de receptor. Este es el receptor del ultravioleta que nosotros no tenemos. Entonces, cuando uno estudia espacios de color tetracromático, siempre es un triángulo, y dependiendo de cómo llega la luz, uno puede ubicar puntos en espacio en ese triángulo. Pero como estamos hablando de un espacio de visión tetracromática que tiene el ultravioleta, pues ya es que toca meterle como todos los parámetros para poder estudiar el color de las aves. Entonces, en este caso lo que hacía era que el color de la espalda, que usualmente está ubicado en la mitad de este tetraedro, en la mitad del tetraedro está como la dimensión acromática del color. Pues ahí donde están los blancos, los negros, es un punto. Y se fijan, este pajarito es como cafecito grisáceo por acá, y todos estos puntos son los puntos de la espalda. Y todos estos puntos son las medidas que yo tomé en el vientre y en la cabeza del pájaro. Esto es un amarillo no tan brillante, y entre más me vaya yo para acá, es un amarillo que es como mucho más llamativo. ¿Y qué hice? Pues medir la distancia entre el color de la espalda del pájaro, asumiendo que es una buena aproximación al color de fondo donde el pájaro vive, y medí la distancia, o sea, entre más lejos esté un punto de otro en este espacio, quiere decir que el color es más diferente o más contrastante, lo que uno puede interpretar como que sea más conspicuo el color. Entonces medí la distancia de la coronilla a la espalda en la dimensión del color, de la rabadilla, del vientre y la garganta, para tener una aproximación de cómo cada uno de esos parches que son importantes en comunicación, qué tan diferentes eran del color de fondo donde el pájaro está viviendo. Y luego promedié eso, y eso era como una medida de conspicuidad. Entonces al final terminé con, diría, dos medidas, o sea, de las dos medidas que les mostré, de la dimensión cromática o acromática del color, y esto que le voy a llamar contraste con el fondo. Pero finalmente esta variable como diversidad cromática, este contraste que están midiéndome los colores en sí, que estaban muy relacionadas, entonces a la final les voy a mostrar solo como el resultado de una de ellas. Bueno, y con los cantos estuve de buenas, porque arranqué a trabajar con estos pájaros porque había una buena filogenia, y encontré un artículo donde ya habían medido un montón de especies y han medido varios parámetros: la longitud del canto, la diversidad de sílabas y el vocal performance, como el desenvolvimiento vocal. Ya les voy a explicar qué es eso. Entonces realmente ahora me acabo de dar cuenta que debería contarlo al contrario, porque lo primero, o sea, yo estaba trabajando con los parúlidos, hice unos ensayos de medir la información contenida en el canto. Es un trabajo que fue interesante, pero después me di cuenta que tenía varios errores, y durante mucho tiempo estuve pensando, bueno, o sea, cuando uno quiere relacionar dos variables de comunicación, que son dos canales completamente diferentes, el sonido es muy diferente al color, yo siempre estoy buscando, bueno, ¿qué puedo medir? Puedo medir información, puedo medir complejidad, puedo medir elaboración, un montón de cosas. Y en este momento, este fue como el primer trabajo lo primero que hice en el doctorado. En este momento me pareció que, bueno, que relacionar diversidad de colores con estas variables que ya habían sido estudiadas, y en algunos casos habían encontrado que estas variables eran importantes en un contexto reproductivo, dije, bueno, me la juego con estas, y con esas me la jugué para este artículo, para este trabajo. Y entonces, primero encontré, bueno, estaba trabajando ahí con los parolidos, tomé un montón de medidas de la información, la vaina no va muy bien, y de repente encontré este artículo con un montón de variables ya medidas para el canto. Entonces yo dije, ellos midieron esto, y son medidas del canto completamente independientes a la pregunta que yo tenía. Entonces, ¿qué hice? Cogí todos los datos que ya habían ellos, y lo que hice fue medir la variable de color para las especies que ya había en este artículo. Entonces, son dos sets de datos bien independientes, y eso es bien interesante. Y además, estos chicos fueron bien juiciosos y también categorizaron la estructura de la vegetación donde cada uno de estos pajaritos vivía. Es una categoría que va de 1 a 4, 1 es como los animales que es más expuestos o en áreas abiertas, y 4 son los animales que viven más en el bosque. Entonces tenían, además de toda la información vocal, de las medidas de las características
vocales de las aves, también tiene una categorización de el tipo de vegetación donde las aves vivían. Y entonces, ¿qué hice? Pues ahora toca tener en cuenta la historia evolutiva para responder todo este tipo de preguntas. Entonces tenía una buena filogenia, y en parte yo me acuerdo que esto iba a ser como el piloto de vamos a dijo en arranque con algún grupo, y bueno, pues voy a arrancar con un grupo que tenga una buena filogenia. Estaba este grupo, estaba recién publicada la filogenia, muy interesante. Bueno, hay mucha información acá, entonces cogí esto que era el piloto, y este piloto terminó siendo un capítulo de mi tesis. Entonces, ¿qué hice? Cogí la filogenia y investigué variables de las señales visuales, de las señales acústicas y de la estructura de la vegetación. Y entonces, lo primero era pues evaluar si hay una relación negativa entre las características visuales y las señales acústicas, y esta es como lo que uno esperaría si se cumple esa hipótesis del trade-off. Y pues ya empecé a graficar, y ahí ya me empecé a aburrir, no salió nada. Y ahí quedaron tanto trabajo para nada. Pero bueno, lo primero era esto, pero entonces ya acuérdense que teníamos información de la estructura de la vegetación, ¿sí? Desde sitios más oscuros a sitios más expuestos. Y ya cuando entonces volví a hacer, entonces acá les voy a mostrar los resultados, estos resultados para el contraste con el fondo, asumiendo que la espalda está tratada, o sea, esta es la espalda, esta es la distancia que les voy a mostrar. Entonces cuando hacía modelos lineales, o sea, una relación, intentaba relacionar las variables del canto con la coloración, pues no aparecía nada. Pero lo interesante viene acá: cuando yo al modelo le incluía la estructura de la vegetación, aparecía una relación que era significativa, un modelo bien, o sea, el mejor modelo de todos los que escogía, y la relación era negativa. Entonces, ¿qué es esto? Que la vegetación realmente está siendo importante a la hora de estudiar estas relaciones negativas. Parte del mensaje. Pero como entonces a mí me gusta una tabla, o sea, esta tabla de información, pero una imagen vale más que 1000 palabras, encontramos otra forma de ver los mismos datos. Y esto es un análisis que se llama disparidad a lo largo del tiempo. Es un ejemplo bonito, publicado por Santiago Ramírez, un investigador colombiano muy bueno. Él trabaja con nebulosidades, trabaja en comunicación química, y la historia acá ellos querían ver cómo habían evolucionado las señales químicas, o sea, es otra dimensión de la comunicación, en una comunidad de eulocinas que son muy diversas en el neotrópico. Entonces cogieron no me acuerdo cuántas especies, empezaron a mirar las características de las señales químicas y evaluaron qué tan parecidas eran entre sí en un contexto evolutivo. Tenían la filogenia, y acá uno lo que hace es sacar como una edad relativa a lo largo de la filogenia e ir viendo cómo cambia la variación de esa característica a lo largo del tiempo. Y lo que dice esta figura es que a lo largo, o sea, esto es lo que uno esperaría de cómo se comportaría la variación de ese carácter entre clados a lo largo de la evolución bajo un modelo nulo de evolución, y estos son los datos observados. Esto lo que dice es que entre yo más me acerco al presente, la variación de esta característica dentro de clados es mucho mayor de lo que uno esperaría por azar. ¿Y eso qué quiere decir? Que en estas especies que son simpátricas, que todas viven juntas, las señales químicas son muy diferentes. ¿Por qué? Para evitar, o sea, lo que es como un desplazamiento de caracteres en la dimensión de la comunicación química en este caso. Entonces hice lo mismo con mis datos. Entonces esta es la dimensión cromática, que está medido como es una medida que se llama como las mínimas diferencias notables. Y entonces la línea negra es lo que uno esperaría de la evolución de ese carácter bajo un modelo no de evolución. Las líneas punteadas son los intervalos de confianza de, no sé, 10.000 iteraciones, no me acuerdo cuántas fueron, y lo rojo es lo observado de mis datos. Entonces, si ustedes miran esto, es como evoluciona el color, digamos, la dimensión cromática, y uno ve la línea roja, lo que dice acá es que cuando uno se acerca al presente, cuando uno va hacia los clados más recientes, la diversificación del color es muy alta. Yo tengo grupos o especies del mismo género, y si yo mido la diferenciación del color, ha sido bastante rápida hacia el presente. Pero cuando miro las características del canto, en este caso esto es la diversidad de las sílabas, ¿qué ocurre? Que hacia la mitad de la evolución de este grupo hay un pico, ¿sí?, de diferenciación, como digamos que uno podría hacer esto como los caracteres vocales como que diversificaron, un pico de diversificación, y después volvió a seguir como un modelo nulo de evolución. Y si yo pongo estas dos curvas, son casi, o sea, es como cuando los cantos evolucionan muy rápido, después como que caen, cuando disminuye la tasa evolutiva de ese carácter, de los caracteres acústicos, los caracteres visuales, en este caso la conspicuidad, aumenta. Entonces parece que sí hay una relación como negativa. Y lo más interesante es que estos son todos los resultados.
Estas son las variables de color, estas son las variables de canto, y estas son dos variables morfológicas. Este es el tamaño corporal. Si ustedes miran el tamaño corporal, si la evolución de este carácter, si sigue un modelo nulo de evolución, y si uno mira la vegetación, como esa categorización de la vegetación que es original, es muy parecido a cómo ha evolucionado el color. Entonces acá es como una forma visual de entender lo que le estaba contando con la tablita. Cuando uno tiene en cuenta la vegetación o la mira, hay mucha relación en la evolución de los caracteres visuales y eso. Entonces, parte de esta historia, pues, no puedo tener una gráfica tan así, porque la categoría, o sea, no tengo como especies del Tocel y sotobosque, sino como varias categorías. No lo podemos ver así, pero los resultados de esta parte del trabajo sugieren que eventualmente esa relación negativa está determinada por estrategias diferentes de comunicación en sitios diferentes. Y aquí es donde voy a hacer un paréntesis. Este trabajo fue bastante divertido, y fue divertido y emocionante porque salió de la nada. Este trabajo lo hicimos con Paula Caicedo del Instituto Humboldt, Pablo Pulgarín del laboratorio también de Volver, y pues con Daniel Cadena. Y bueno, entonces estos son dos sonogramas. Yo no he explicado muy bien qué es esto, pero uno tiene acá el tiempo, la frecuencia, y estos son notas. Este es un canto bastante elaborado. Digamos que este es un canto sencillo, este es un canto elaborado. Y tradicionalmente las medidas que les estaba contando ahorita, la longitud del canto, la diversidad de las sílabas, el performance, que se me olvidó hablar de eso de hecho, es lo que tradicionalmente la gente ha medido. Entonces cogen una grabación, o 10 grabaciones o 100 grabaciones, y miden esos parámetros en este pedacito de vocalización. Pero, esta se demora un poquito en aparecer, pero no es lo mismo si yo tengo esto que es un canto simple, de una especie X. Digamos, si yo tengo la oportunidad de ir a lo largo de un año a un sitio, me doy cuenta que esta especie que tiene un canto sencillo canta un montón a lo largo del año, muchísimo, y canta y canta y canta. Y esto, que es un canto bastante elaborado, bastante complejo, eventualmente canta poquito. Entonces, por esta la pregunta de qué es más costoso, qué es más importante, producir un canto sencillo y decirlo muchas veces, o tener un canto hiper elaborado y emitirlo muy de vez en cuando. Como yo me paro acá y hablo, y uno habla y habla, y eso es un gasto energético. Cuando un para, entonces para y canta y canta y canta y canta y canta y canta, independientemente de qué tan complejo sea, de pronto eso puede estar relacionado o puede ayudarme a entender mejor la inversión energética que está realizando este pajarito en esta dimensión. Entonces yo venía pensando esto como no pensando eso, sino como pensando, bueno, ¿qué medir? Información, complejidad, lo que sea. Y si uno piensa bien, un color llamativo, digamos, un pájaro se viste, se pone su plumaje y tiene un parche amarillo y ya le invierte y es conspicuo con su parche amarillo. Que lo pueda tapar o no, que lo utilice en un contexto determinado, es otra historia. Pero yo, ¿cómo podría medir conspicuidad en la dimensión acústica? No sé si me lo van a entender, pero uno puede cerrar los ojos, pero no puede cerrar los oídos. Yo puedo tener un vestido bonito y la única forma de taparlo es esconderlo. Pero si yo no quiero ser conspicuo en la dimensión acústica, me quedo callado. Si quiero ser conspicuo, pues canto mucho. Es un poquito como la idea que les voy a transmitir ahorita. Entonces, la ventaja es que en esa época estaba pensando eso y conocí a estas grabadoras, se llaman Song Meters, son grabadoras automáticas que uno cuelga en un arbolito en el bosque, las programa, las cuelga y uno puede grabar ahí lo que quiera, el tiempo que quiera. Entonces, entonces lo que empezamos a hacer ahí con Pablo y Paula era, cogíamos mi carro y nos íbamos un día cualquiera a poner las grabadoras en Chingaza en los mismos 6 puntos, la programaba 3 minutos cada 10 minutos y luego me sentaba y escuchaba quién cantaba ahí y contaba de 1000 grabaciones, en cuántas de 1000 grabaciones aparecía la especie X, Y o Z. Si la especie X apareció en 500 grabaciones, la especie Y en 200 y la especie Z en 3. Entonces sí podíamos empezar como a capturar esa dimensión que le vamos a llamar vocal output, o como producción vocal. Entonces sí podíamos, y lo hicimos casi a lo largo de un año. Entonces empezamos a ver que había un montón había especies que cantaban mucho y especies que cantaban muy poquito, independientemente de qué tan elaborado o complejo fuera el canto. Entonces es algo como se ve. Entonces teníamos secciones de 3 minutos. Bueno, acá les muestro como 3 ejemplos. Esto lo he hecho con una charla diferente y no les voy a hablar de eso, no acabamos nunca. Pero lo que hacíamos era coger grabaciones de por la mañana. Yo escuchaba grabaciones desde 5 de la mañana como hasta el mediodía, que es como esta sección. Y ahí cada flechita indica una especie. Esto es Enicorina leucopris,
esto se llama Gradaria rufula, esto es Niobrus ornatus, y esto es un tiranio que no me acuerdo cómo se llama. Que lo que hacía era abría la sección de grabación en 3 minutos y contaba varias cosas, ¿no? Contaba primero, identificaba cada especie, contaba cuántas veces cantaba la especie y tenía paralelo a eso la hora y la temperatura, y esos datos no los hemos explorado muy bien, pero son bien interesantes. Entonces lo que hacía era contar eso y al final terminaba con qué datos, pues la especie X aparecía en 500 grabaciones, la especie Y en menos, y además también teníamos la tasa de canto, cuando aparecía, cuántas veces cantaba, y eso es como si la tasa vocal, soundwave. Pero cuando yo estaba escuchando estas grabaciones, estaba en la Universidad de Cornell y en ese momento estaba pensando en otros datos de la Guyana Francesa. Entonces le pedí a Greg Badney, que era el curador de la colección de sonidos en ese momento, le dije: Greg, estoy buscando las grabaciones de este pool de especies. Entonces le pasé un listado de 100 especies y Greg me mandó toda la base de datos y me dijo: haga el filtro y usted busque las grabaciones. Y en ese momento se filtraba por la especie X y había 300 grabaciones. La especie Y tenía 50 grabaciones y la especie Z tenía 10 grabaciones almacenadas en esa colección, en la colección de Cornell. Entonces ahí pensé, dije: ¿será que esa medida que yo estoy tratando de construir, que es la producción vocal, será que hay una relación, o será que yo puedo medir eso utilizando el número de colecciones que hay en las colecciones de sonido? ¿Sí? ¿Es claro? Tenía por un lado, ya había medido lo de Chingaza, estaba midiendo eso, y paralelo a eso estaba pidiendo grabaciones en la colección de sonido de Cornell. Entonces empecé a pensar, bueno, de pronto eso puede llegar a tener una relación positiva y de pronto uno podría utilizar eso como esa variable que estoy tratando de medir. Y yo no sé si ustedes conozcan, Senocanto es una página que para mí es como la mejor herramienta ahorita. Yo todo lo hago con Senocanto, sueño con Senocanto, a veces tengo pesadillas con Senocanto. Y es una plataforma donde la gente comparte sus grabaciones. Entonces yo grabo, tengo una grabación buena y la subo ahí. Si ustedes se fijan acá, esto pues no me acuerdo, fue hace rato, como 6 meses, habían 194.000 grabaciones disponibles. Ahora hay como 270.000. Y en 2 años seguramente habrá 500.000, la vaina va para arriba. Entonces ya pensando, bueno, vamos a pensar a ver si la vaina tiene sentido. Si lo que yo medí en campo con los grabados, lo que me senté y conté, demoré mucho tiempo contando, está relacionado con la información que hay en las colecciones de sonido. Entonces tenía 3 sets de datos independientes. Uno que son las grabaciones de la colección de sonidos de Humboldt, la colección de la Macaulay y la colección de sonidos de Cornell, y Senocanto, que es esta plataforma que es abierta. Entonces, ¿qué hice? Pues ya tenía el número de grabaciones en las que yo he grabado mis pajaritos, y lo que hice fue simplemente buscar el número de grabaciones que estaban en estas colecciones. Y acá van los resultados. En este eje X está el número de grabaciones que yo conté en Chingaza, y en el eje Y está el número de grabaciones que en este caso estaba en la colección de sonidos animales de Humboldt. Y si ustedes ven, o sea, es una relación positiva, ¿sí? O sea, entre cada punto es una especie, o sea, esta especie cantó mucho en Chingaza, y de esta especie hay muchas grabaciones en esta colección de sonidos. Estas especies cantan poquito en Chingaza y hay muy poquitas grabaciones en colección de sonido, ¿sí? Pero las colecciones de sonido cuando en todas estas colecciones, si la gente va y graba como a la loca, y hay algo pues que pensamos en el momento que teníamos que corregir, y es el área de distribución. Entonces cuando corregimos por el área de distribución, el R aumenta y el poder de la prueba mejora. Entonces uno podría llegar a utilizar esta información, la información de que el número de grabaciones que hay en las colecciones de sonido, corrigiendo por el área como una medida de la producción vocal de las aves. Y para las otras 2 colecciones ocurrió lo mismo. Si ustedes se fijan, esta relación no es muy fuerte, el R después de corregir por área es muy bajo, es del 17%, pero el punto acá es que esta colección es la que menos tiene grabaciones de color. Pero en Senocanto pues logramos como un 40%, aquí corregimos por varias cosas, por estacionalidad, por abundancia, y lo único que fue muy importante fue el área de distribución. Cuando yo terminé esto estaba súper emocionado, eso fue hace como un año, pero ya con el tiempo es muy importante, o sea, es una fuente de información valiosa, pero tiene un montón de ¿cómo decirlo? Inconvenientes, o sea, toca cogerlo con cuidado, pero yo creo que con el tiempo, si empezamos a ver esto como a tratar de utilizar esta información en muchos estudios de comunicación en este caso,
yo creo que pueden aparecer cosas interesantes. Y la otra parte de la historia, que no voy a hablar mucho de esto, es cada vez que uno graba, o cada vez que uno graba dice la hora y la fecha. Entonces hay una información temporal ahí. Y exploramos la información temporal. Esto es la actividad diaria, y solo les quiero mostrar, bueno, que hay, primero de todo, hay mucha variación en la actividad diaria de los pájaros. Usualmente la gente se ha centrado en estudiar el coro del amanecer entre 6 de la mañana y 8 de la mañana y ya, pero hay pájaros que cantan durante todo el día y hay eventualmente pájaros que cantan más por la tarde. Entonces es un mundo por explorar bien interesante. Ahí no sé, miles de datos. A ver, estoy intentando recopilar todo lo que hay en todas las bases de datos del mundo y empezar a estudiar los patrones de actividad diario y anual, que es bien interesante, pero no voy a hablar mucho de esto. Bueno, y se me olvidó qué iba a decir acá. Bueno, volviendo a este punto, es lo que les decía, ya tenemos una medida de qué tanto producen los cantos los pájaros. Esta pregunta yo no la puedo responder todavía. Yo no sé qué es más importante, si producir muchos cantos que sean sencillos o pocos cantos complejos. Usualmente los que producen cantos hipercomplejos, lo que me estoy empezando a dar cuenta es que son muy estacionales. Quería poner una gráfica, pero no la encontré, de algo también que estoy explorando, y es la relación entre qué tanto cantan los pájaros en una escala grande y qué tanto cantan cuando cantan. Entonces lo que ocurre es que las especies que son muy estacionales, es decir, que cantan 1 o 2 veces en el año, cuando cantan mucho. Y los otros que cantan durante todo el año, cantan, pero cantan poquito. Y bueno, eso podemos hablar de eso. Y la tercera parte de la historia es esta. Entonces ya, la primera forma de evaluar esto fue coger un clado y evaluar cómo evolucionan esas características en el clado. Pero ya lo que quiero hacer acá es evaluar exactamente lo mismo, pero estudiando una comunidad de aves que vive en un sitio determinado. Todos están como bajo el mismo régimen están como comunicándose bajo las mismas características físicas. La acústica es parecida, el color va a ser igual. Y acá vuelvo a poner el ejemplo, tenemos como pajaritos que viven acá arriba, que viven como por acá abajo en lo oscuro. Y la ventaja acá es que ya no me toca asumir que el color de la espalda puede ser un reflejo de los animales, sino ya puedo ir y medir las hojas o el color del fondo donde realmente están bien. Entonces uno va con el espectro, bueno, yo no fui, lo hizo Laura, entonces pues, explico qué fue lo que hicimos. Otra vez, esta es como la hipótesis, lo que yo esperaría si esa relación negativa observada está determinada por las estrategias diferentes que tienen las aves al comunicarse. Y este trabajo es bien interesante, fue hecho por un par de franceses. Esto lo hicieron en la Guyana francesa, y algo que queremos hacer con estos datos, ellos ya tomaron, entonces esta es como la otra parte de la historia. Cuando estaba lo de los parolidos, estaban las características del canto, y yo lo que hice fue medir los colores. Ahora lo que voy a hacer es, ellos ya tienen todas las medidas del color, y lo que yo voy a hacer es poner los cantos, los ponemos juntos y evaluamos si ocurre lo mismo. Pero, digamos, acá lo que quiero mostrar es, ellos midieron con espectroradiómetro de la misma forma que yo lo hice, y sacaron acá con la frecuencia de colores. Estas son las aves del dosel, estas son las del sotobosque. Si ustedes se fijan, en el dosel la proporción de amarillos, verdes y violetas es mayor, y en el sotobosque hay mucho más cafés y negros. ¿Por qué? Pues porque se están como camuflando en el sitio donde viven. Y si uno mira qué ocurre con los cantos es un poquito más enredado, porque yo les mencioné en algún momento la hipótesis de adaptación acústica, y esto dice que las señales acústicas están como, la estructura responde al ambiente, y eso tiene que ver con la física del sonido. Cuando uno canta en un sitio, en un bosque cerrado, hay un montón de obstáculos para que el sonido viaje, y en esos sitios es mucho mejor cantar a frecuencias bajas, porque las frecuencias bajas son ondas grandes que pueden atravesar y rodear la vegetación y ir más lejos, y lograr como llegar a un óptimo de distancia, como un máximo. Pero bueno, esto nos habla de que en esta gráfica tenemos como, bueno, esto es un estudio muy bonito que hizo Natalie Seda, de una familia que se llaman los tarnofílidos. Son pajaritos que viven principalmente en el bosque, y acá ella distingue entre pájaros del sotobosque, del estrato medio y del dosel, y lo que ella ve es que efectivamente hay diferencias en la estructura del canto. Bueno, acá mide parámetros, un montón de parámetros, y encuentra que hay diferencias en la duración de la nota y qué tan repetida la nota, porque hay otro efecto, se llama la reverberación, que les puedo explicar después, pero es parte de la adaptación acústica. Pero el mensaje acá es que, dependiendo de uno viva en el bosque,
la estructura del canto es diferente. Entonces, por un lado, vivir en un sitio, vivir en el dosel en el sotobosque determina el diseño de mis señales visuales, pero también determina la estructura de la señal acústica. Pero se en cuenta que yo les estoy hablando acá de la estructura de la señal acústica, cómo es la señal, o sea, cómo está diseñada para que viaje bien dentro del bosque, pero no estamos hablando del contenido de la señal, y el contenido de la señal es el que está relacionado con qué tan bueno es ese macho, o qué tan duro es para que me prefiera una hembra o no. Son dos cosas diferentes. Y acá, bueno, ya voy a hablar de lo que medí. Entonces acá ya no tomé 50 puntos, ya fui un poco más como quería medir, más de afán. Pero ya me había dado cuenta que tener menos medidas no sacrificaba mucho los resultados. Entonces medí con el mismo espectro radiómetro, tomaba puntos ya, pero ya me centraba, entonces medía la coronilla, la espalda, la rabadilla, la garganta y el vientre. Y en cada uno de esos tomaba 2 puntos, promediaba el punto y ya con eso podía sacar unas métricas de qué tan diverso es el color. Y en este caso medí dos, una que se llama disparidad de color y lo que mira es como el ángulo, digamos en este espacio, este es el eje acromático y si yo miro el vector que hay entre el eje acromático y este punto, la dirección me determina el color, más o menos. Y la longitud, qué tan saturado es el color. Entonces lo que uno hace es mirar qué tan variable es eso y saca una medida que es la disparidad del color y eso le indica más o menos qué tan complejo es el pájaro, mirándolo así en el fondo blanco sin tener en cuenta el color de fondo. Pero la ventaja acá en Chingaza es que sí podía medir el color de fondo. Entonces Laura hizo una tesis de pregrado súper bonita con las tángaras y así fue cerca a Chingaza y tomó medidas, muestreó varias hojas, mostró la hojarasca del sotobosque y las cortezas, entonces ya teníamos una medida real del color de fondo para estudiar qué tan conspicuas eran las aves. Entonces para la dimensión visual teníamos estas dos variables, una que es la disparidad de color y la otra qué tan contrastante eran los pajaritos con relación al color de fondo, y ya había por parche, entonces era qué tan contrastante era la coronilla, la mía es bastante contrastante, la espalda, la rabadilla, y promediaba eso y sacaba una medida de la conspicuidad del color, de qué tan conspicuos eran los colores. Y aquí, entonces bueno, pongo acá el ejemplo del sonograma y ahí medía, digamos, las mismas variables que incluí en el estudio de los parúlidos de las reinitas, la longitud del canto, la diversidad de sílabas y el song rate, o sea, cada vez que yo encontraba un canto, medía cuánto cantaba, y ya tenía como esta nueva medida que es qué tanto producen canto las aves. Y tenía dos fuentes de información, acá pongo esto, ahora se usa Automatic Recording Units, que son estas grabadoras, estos son meters con los cuales yo, o sea, esta variable son los datos que yo tomé de Chingaza a lo largo de un año, y esto, el número de grabaciones que estaban en las colecciones de sonido, corregido por la unidad de área, de distribución de área de cada una de las especies. Y muy importante, ya les dije, pues tenía una medida ya muy precisa del color de fondo donde los animales están viviendo. Tenemos estos dos ejemplos, los dos ejemplos que ya les puse. Y bueno, ahí les voy a mostrar unas predicciones gráficas. Si el efecto del hábitat es importante, yo esperaría encontrar esto. Estas son las señales acústicas, las visuales. Yo esperaría que las aves del sotobosque, ¿sí?, produzcan o tengan señales acústicas más complejas o canten mucho más que las aves del dosel. Y en la dimensión visual esperaría lo contrario, es que las del sotobosque sean menos coloridas o tengan menos diversidad de colores, o que contrasten menos con el color de fondo, que sean más crípticas, y las aves del dosel, donde todo es más iluminado, puedan utilizar más señales visuales. Si el trade-off, si los animales tuvieran una limitación en su presupuesto energético para invertir en comunicación es cierta, uno esperaría que independientemente del sitio donde estén, siempre aparezca la radiación negativa. Y si es una combinación de las dos, que es lo que yo creo, uno esperaría que, o sea, que esta relación negativa, pues no es así, porque cuando uno categoriza bien dónde se comunican los animales, uno esperaría que, pues, aquí están los animales del dosel y aquí están los dosel. Eso es como algo parecido al gráfico que ya mostrado. ¿Y los resultados? Son los resultados, esto es como la medida, es el promedio de qué tan contrastantes son los parches de los pajaritos con la color de fondo. Si ustedes se fijan, pues los pájaros del dosel son, y esto es incluyendo la filogenia, una hipótesis filogenética, o sea, está corregido por filogenia, y acá a pesar de, después de corregir por filogenia, pues encontramos sus significativos estadísticamente
significativo, encontramos que los aves del dosel en general tienen colores más llamativos o contrastan más con el fondo que las aves del sotobosque. Y en general, y bueno, ya esto no, digamos, del promedio no es diferente, pero si ustedes se fijan acá, las aves del dosel tienen mucha más variación en como las estrategias de comunicación visual que las del sotobosque. Desde tener aves que no son muy conspicuas, hasta aves que no tienen mucha diversidad de color, hasta aves que tienen mucha diversidad de color. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que ahí pasa como algo, ¿no? Como que la vaina cambia. Y los resultados de mis grabadoras, de las grabadoras automáticas que puse, pues los pájaros del sotobosque cantan mucho más que los pájaros del dosel. Están invirtiendo más en esta, o sea, cuando yo miro esta medida de la producción vocal, estos del sotobosque cantan mucho más. Y cuando miro las colecciones, esto digamos que no es un poquito diferente, los del sotobosque sí tienen más grabaciones en las colecciones de sonido, pero después de hacer unas correcciones, porque son, estoy evaluando muchas hipótesis al tiempo, entonces toca corregir. Una corrección se llama Bonferroni, eso cambia el nivel de significancia, y si no lo hago, pues esto es diferente, eso es estadísticamente sí diferente, pero haciéndolo pues cambia, pero digamos que sí apoya parcialmente lo que esperaba. Pero cuando miro las variables de elaboración del canto, no ocurre nada, no hay diferencia. ¿Por qué? Lo que yo creo, digamos que es parte de lo que está escrito en el texto, es, o sea, acá estoy metiendo en el mismo paquete un montón de especies que de pronto pueden tener gustos diferentes. Algunas pueden preferir cantos largos, otras pueden preferir mayor variedad de sílabas, pero a mí lo que me sorprende es que esta medida de producción vocal sí está detectando una diferencia entre unas y otras aves. Y al final, bueno, lo que acá la idea es evaluar, bueno, si hay una combinación de las dos, y aquí la historia se empieza a corto. Entonces, si la predicción de nuestra hipótesis, que es que las relaciones negativas están determinadas por estrategias diferentes de comunicación en sitios diferentes, es cierta, yo esperaría que cuando pongo todos los pájaros y hago una regresión lineal, incluyendo la filogenia, perdón, es una regresión lineal sencilla, sin incluir la filogenia. Si yo incluyo todas las aves, debería aparecer una regresión negativa, y si ya analizo independientemente cada una de los conjuntos de especies, el conjunto que vive en el dosel y el conjunto que vive en el sotobosque, no debería pasar nada. Entonces, si yo miro esta partita del cuadro, es perfecto. Cuando incluyo todas las aves, aparece una regresión significativa y negativa, pero cuando las analizo independientemente una de la otra, no aparece nada. O sea, yo estaba feliz. Pero cuando incluyo la filogenia, cambia la historia, y ahí ya los resultados son más difíciles de interpretar. Si yo miro aquí arriba, cuando incluyo todos los pájaros, hay una regresión negativa. Si miro solo los del dosel, no hay nada, y si miro los del sotobosque, aparece otra regresión negativa. Entonces ahí como que ya se me dañó toda la historia. Y luego, y esto es con las medidas de la diversidad de color, sin tener en cuenta el contraste con el fondo. Y si miro el contraste con el fondo, ahí sí se me daña toda la historia. Pero cuando empezamos a ver esta diferencia entre los resultados, teniendo en cuenta y no la filogenia, yo bueno, voy a mirar qué pasa si yo miro independientemente los grandes grupos taxonómicos. Y eso fue lo que hice. Entonces, hay muchos que acá que estudian aves. Entonces hay como dos grupos. Acá saqué los no paseriformes porque eran muy poquitos, y bueno, daba muy parecido a lo que pasa con los ocines, pero los eliminé porque eran muy poquitas especies. Entonces me quedé con los ocines y con los subocines. Y cuando empiezo a graficar, acá está qué tan conspicuos son, con relación al color de fondo. Esto es qué tanto cantan los pajaritos, con datos de las colecciones de sonido. Acá están qué tanto cantan los pajaritos, midiendo lo que yo grabé en Chingaza. Y si uno se pone a ver los ocines, con relación a los subocines, en los ocines sí hay diferencias entre las estrategias que cada uno está utilizando en los dos canales de comunicación diferentes. Pero si yo miro los ocines, en los subocines no está pasando nada. ¿Y qué ocurre? Los ocines son pájaros que tienen siringes más complejas, aprenden el canto a lo largo de su vida o durante un lapso de su vida, tienen tienen como una dieta mucho más variada, incluyen más frutos y parte de los colores vienen directamente de frutos. Y los subocines son animales que no aprenden el canto. Su canto es como heredado genéticamente. Algo que no muestro acá, pero es algo interesante, es que estaba explorando como la relación entre
el tamaño del pico y la producción del canto, y parece que el pico en los oocines no explica eso como lo hacen, como ocurre en los oocines. Entonces la siringe yo creo que hay que mirarla con más cuidado. Y en general estos animales son principalmente insectívoros y no tienen mucha variación corporal. Entonces lo que de pronto estamos viendo ahí es una mezcla entre dos historias y respuestas diferentes a un mismo mecanismo, y es como cómo comunicarse, y depende de lo que yo sea, determina la relación si es positiva o negativa entre los dos canales de comunicación. Y cuando yo quería ver como estas lineecitas así perfectas que les mostraba, pero pues no es así. Y si ustedes se fijan, esto es como el número de grabaciones y la disparidad del color, y ustedes se fijan, es una relación triangular. Esta no es una relación negativa. Y estas relaciones triangulares cada vez para mí son más comunes y aparecen más. No voy a explicar esta gráfica porque me enredaría bastante, pero quiero terminar con esta. Entonces, digamos, de esta idea inicial, que bueno, tenemos que algunos pájaros son más conspicuos en la dimensión visual, otros más conspicuos en la dimensión acústica. Esperamos una relación así, pero no, esto no es así. Realmente lo que uno tiene es como algo así. Hay un poquito de todo. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes serán estos? Los datos que tengo ahorita, chicas, son pocos, pero mi idea es como seguir acumulando, no acumulando, seguir como capturando datos, tratar de analizarlos para llenar mejor este espacio y ver acá. Y algo que yo creo, y esto sí ya es como muy arriesgado, es como muy especulativo, si yo tengo una tercera dimensión acá, que es una dimensión como olfativa de olores, que yo no sé los que han capturado aves, a veces uno coge un sinalaxis y que hace, pum, lo caga uno y no huele y huele, tiene un olor fuerte. Hay muchas especies que tienen olores que de pronto no percibimos, yo no sé qué tan fino es el olfato de las aves. Un amigo que trabaja con polinización, haciendo unos experimentos con tabaco, demostraron que los colibríes pueden oler bien. Y hay una señora que no recuerdo el nombre ni recuerdo qué universidad, vino a dar una charla acá en los Andes hace como un año, y ella está como adelantando esta línea de investigación en señales químicas. Entonces eventualmente, no sé si en el futuro, no sé, en unos años, se desarrollan métodos mucho más eficaces para poder capturar o medir o grabar olores, que eventualmente yo me atrevería a, no estoy muy seguro, pero eventualmente si no puede construir esta dimensión, de pronto pájaros que no se diferencian, no despliegan tanto en estas dimensiones, pueden tener, digamos, la química o no sé, otra dimensión para comunicarse. Y algo que es muy importante, y es la depredación, porque si yo me estoy comunicando, si yo estoy llamando a alguien, puedo estar llamando al equivocado. Y hay un trabajo súper bonito que es re viejo, fue publicado en 1955 por Peter Marler, y es muy interesante porque él estudió las capacidades auditivas de un accipiter muy común en Europa, y paralelo a eso estudiaba los seed calls, como unos llamados de alarma de varios pajaritos que vivían como cerca de este gavilán, y lo que encontró es que esos seed calls estaban a una frecuencia muy alta, fuera del rango audible de este gavilán. Y es algo muy análogo a cuando muchos gavilanes, los gavilanes tienen cuatro opsinas que son las que perciben el color, y usualmente el SWS1, que es el gen que codifica para el pigmento que percibe el ultravioleta, en los gavilanes está hacia el violeta, en los paserinos está hacia el ultravioleta. Entonces parece que es un canal privado de comunicación, algo muy parecido a lo que les estaba contando con los llamados de alarma de muchos pajaritos. Y por lo menos algo interesante es un artículo que se me olvidó ponerlo, hablando de todo este cuento de la depredación, que es algo muy importante. Estudian la diversificación de las ranas aposemáticas, de los dendrobátidos, y los dendrobátidos solucionaron el problema de la depredación, ¿no? O sea, son súper llamativos. Entonces, cuando ellos solucionan el problema de la depredación, no tienen depredadores, analizaron la evolución del canto de las ranas aposemáticas, y es un proceso de diversificación como explosivo, porque solucionan el problema de la depredación. Y lo que estamos haciendo ahorita con Mike Ryan es escribir un proyecto para medir depredación, hacer experimentos para ver dónde hay más depredadores diurnos, en el dosel o en el sotobosque, en tierras altas o en tierras bajas. Y yo creo que eso es como lo que nos falta meter en la ecuación para poder entender cómo evolucionan los canales de comunicación en este contexto de comunicación multimodal. Y yo con esto quiero terminar y agradecer a un montón de instituciones, a la Universidad de los Andes, a la Universidad de Texas en Austin, y al Instituto Humboldt, a Cornell, San Canto y al ICN por la invitación, y a todos ustedes por estar acá. Gracias.
interesantes experimentos. Hay un espacio abierto para comentarios o preguntas. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo? Diego. Oscar, yo creo que desde mi ignorancia pues en ornitología obviamente, pero con base en tu interesante presentación, uno de los problemas a la hora de tus grabaciones en Chingaza no puede ser la incidencia o no de la cantidad de individuos por especie en esos registros que tienes. Corregimos por abundancia y no tiene un efecto significativo. Dice la abundancia, o sea, entre más pagos, sí. No hubo una... Pero ¿y cómo sabe uno que no es el mismo individuo que está viniendo varias veces al mismo arbolito cerca de la grabadora? porque cada grabadora estaba alejada al menos 500 metros. Y yo creo que o sea, la mayoría de las especies, o muchas de las que he estado grabando ahí, son territoriales, entonces yo no sé, no creería que fuera el mismo individuo. Yo creo que son, pues, independientes. Pero queda, digamos, esa duda. De la abundancia. Que no es que puede ser el mismo individuo o que son individuos diferentes en las grabaciones. Lo que sí, lo que digo yo, lo que hicimos, la forma, si no le puedo responder no rotundo porque no lo sé, pero lo que hicimos fue tratar de espaciarlas al menos 500 metros, porque yo creo que muchas de las especies de las que estamos hablando son como bien territoriales, están como ahí cerca, pero sí, eventualmente pueden ser. ¿Y cómo podrías reducir, digamos, también la interferencia o el ruido con base en la estructura y la composición del bosque en cada de esos 500 metros que pusiste la grabadora? Pues si yo, o sea, es también como difícil de contestarles, una buena pregunta, pero la estructura del buscaba como sitios donde el dosel fuera más o menos alto y tuviera como copas con hojas verdes y un sotobosque con fondo café. Será como la... Y ahí no va a incidir, digamos, la fenología, por ejemplo, reproductiva en frutos o en néctar. Claro que sí. Sí. Pero digamos, hay un montón de cosas de las que no hablé. Y eso es muy interesante porque una cosa que estamos encontrando es que sí hay especies que son estacionales y no estacionales. Entonces, que estaba buscando una figura donde evidentemente sí la actividad vocal está muy relacionada con la reproducción. Y en muchos casos está relacionada con la oferta, no de tanto de frutos, sino de insectos. Porque los insectos son como la oferta proteica para levantar pichones. Entonces yo creo que cuando miramos la estacionalidad, no es tan importante a la hora de medir como la actividad vocal en un tiempo tan largo. Digamos que yo también pensé en eso y la idea fue corregir y creé como estoy tratando de desarrollar una medida que no he podido y es como, en un eje va como qué tanto cantan a lo largo del año y en el otro cuando cantan qué tanto cantan. Entonces las especies que cantan mucho a lo largo del año, cuando cantan poquito y las otras sí cantan un montón. Y ya con esa medida entonces uno saca una regresión no lineal, sino como que es un triángulo también. Entonces uno saca como la línea que está por encima del triángulo y empieza a medir la distancia de cada especie a esa línea. Entonces ahí está uno metiendo las dos estrategias, ser estacional o no ser estacional. Y si usted está cerca de la línea es o porque canta mucho cuando canta, si es estacional, o si no es estacional, pues porque canta todo el año. Entonces una forma como de corregir eso. No lo terminé de hacer porque digamos, tenía muy pocos puntos de especies y matemáticamente no era posible, pero sí es importante. Yo creo que en este momento, para los datos que tenemos, no es tan relevante, pero esa medida nueva que estamos desarrollando, que no sé cómo la vamos a llamar, puede corregir ese efecto de la estacionalidad. Natalia. Sí, yo tenía una pregunta, una cosa que no entendí bien, cuando muestra la relación negativa, pero desde un punto de vista evolutivo, lo que muestra después del artículo de Santiago Ramírez. Sí, espérate. ¿Entonces? Acá. Eso sí, porque tiene tantos oídos. No sé, no me dice casa siempre. Más. La apariencia de la evolución. Ahí sí. Esta. No entendí bien, o sea, ¿cómo hace para inferir, digamos, la cosa cromática de las aves en el tiempo? Es como que no lo entendí. Mira, uno coge la filogenia. Entonces uno tiene en las puntas de la filogenia tiene un montón de valores, desde paros que son, digamos, 0 es que es 0 color y uno que es full color. Tiene repartido eso. Entonces lo que hace él es como empieza a calcular unos valores ancestrales en cada nodo y al final lo que hace es, va nodo por nodo y dice, miren, este nodo tiene toda esta variación
con relación al total. Entonces si yo miro toda la filogenia, es, digamos, si la variación es 100, que es la de ese clado, sobre el total, 100 sobre 100 es 1, y por eso arrancan 1. O sea, está estimando todas las, o sea, estima los morfotipos ancestrales, Sí, los tipos y lo que hace es ancestrales. ir midiendo, ir mirando, entonces va desde el pasado al futuro, y luego mira dos clados, entonces mira qué tanta variación hay dentro de ese clado con relación al total. Es una vaina relativa. Okay. Entonces así cuando uno se acerca al presente, digamos, porque ya los clados son más pequeños, uno espera que los clados, si son, o sea, más recientes, sigan como un modelo, Sí, pero entonces no, esto lo que dice es que no, que la variación dentro de clados pequeños es mucho mayor a lo que uno esperaría. En cuanto a la frecuencia y la complejidad de los cantos, usted mencionaba, más bien mi pregunta es, ¿existe una relación en cuanto a la tasa reproductiva? Digamos, si las especies con cantos más simples se reproducen más que las especies con cantos más complejos pero de menor frecuencia. Yo creo que yo creo que estas son estrategias diferentes de comunicación que pueden tener dos fines, uno que es reproductivo y otro como de territorialidad o de competencia entre machos. Yo no estoy seguro si se reproduzcan, si fuera ese el caso, que se reproducieran más las que tienen cantos complejos, pues yo creo que entonces tendríamos muchas especies con cantos complejos. Pero no creo que la frecuencia a la que se reproduzcan esté determinada por la elaboración del canto. Oscar, sí, pues felicitaciones por el estudio y es impresionante todo el trabajo y las preguntas muy interesantes. Una pregunta sobre patrones filogenéticos. Con esa riqueza de datos, ¿nunca mapeaste tus datos sobre la filogenia? Sí, no lo hice, pero debería ¿Por hacerlo. qué? No sé. Sí, la idea, sí es una buena idea, pero entonces como que mi visión es como tratar de, sí, como visualmente, listo, yo espero esto y tratar de mirar los números crudos, pero sí, eventualmente se podría hacer. Porque la respuesta a tu última pregunta de, pues, mirar por qué los linajes tienen patrones diferentes se hubiera visto de una vez. Yo creo que sí tengo un par de grafiquitas así en colorcitos de azul a rojo, pero sí, no, como que no. Que la filogenia yo creo que ya pues te puede contestar ya. Sí, bueno, pues sí lo va a hacer. ¿Alguien tiene algún otro comentario o pregunta? Sí, como con respuesta a eso también cuando mostró que cuando hacía el PGL ya la regresión cambiaba totalmente, como que primero pensé que de pronto era porque unos grupos responden de una manera y otros de otra, entonces eso como que anula la regresión, pero también puede haber unos grupos que muestran todo el espectro, o sea, puede haber unos grupos que respondan de una manera, otros de otra, como los bucinos. ¿Qué es esto? Y otros que tengan todo el espectro, o sea, que tengan como que, o sea, unos grupos que están solo a sotobosque, que todo el grupo filogenético sea sotobosque, entonces puede que no haya relación, otros donde todo el grupo sea solo del dosel, entonces no haya relación, y otros grupos filogenéticos que tengan especies de dosel y de... Entonces, digamos que eso le mete mucho ruido a la regresión y... Sí, pues por eso la idea fue hacer esto. Sí, o sea, una solución es como, bueno, mirar por grupo, mirarlo pero está buena y esa digamos idea. que arranqué en chingaza porque es un sistema relativamente sencillo, son pocas especies, no hay ruido de fondo, y eso es otra cosa, es una línea de trabajo que es súper interesante, es de ahorrar cómo el ruido determina la estructura de la señal, pero en chingaza no hay ruido, entonces tiene como todo el espacio libre para cantar. Es un sistema que las montañas son un poquito diferentes. Yo creo que si uno se empieza a bajar a zonas bajas, a Puerto Río, una selva amazónica, yo no sé cómo va a ser, pero la idea es hacerlo y hacerlo con los datos de la Guayana Francesa, con esta chica Doris Gómez del Museo de Historia Natural de París. Entonces es hacer como lo mismo en tierras bajas donde la depredación cambia y todo, y saber cómo termina siendo la historia en un bosque amazónico, que es cuento conoces allá, Nuashi, eso es otra historia. Yo creo que es un inicio sencillo, o sea, cuando arrancar a un estudio o tratar de entender esto en un modelo sencillo no es tan fácil, pero la idea es complejizar el futuro y tratar de seguir explorando estas relaciones. Bueno, de nuevo agradecer a Oscar por compartir con nosotros estas experiencias y ante todo pues veo una cantidad de estudiantes que muy seguramente pueden motivarse ampliamente con este tema tan interesante y la forma en que además Oscar lo presenta bastante coloquial y agradable para
plantearse unas cosas de futuro. No, y ya que Julio habla de eso, ahorita tenemos miles de grabaciones, ¿sí? Hay miles de datos, y pues ya que hay estudiantes, los que estén interesados, pueden como ayudarnos a procesar parte de esa información, y no solo tenemos esta pregunta, hay un montón de preguntas que se pueden responder con los datos que ya tenemos capturados. Estamos trabajando con paisajes acústicos, bueno, un montón de cosas súper interesantes. O sea, con lo que les mostré acá es como un porcentaje muy reducido de todo lo que terminé como estudiando y abordando en el doctorado. Y pues sí, los que quieran, ahí me he hecho el trabajo, lo que hay. Plata poca, pero bueno, no. Ok, muchas gracias. La invitación al próximo jueves, entonces, dentro de estas circunstancias, que el profesor Darío Bernardo Gutiérrez, famoso manipulador de arañas, nos va a hablar de cómo utilizarlas en la educación ambiental y quitar los miedos feroces que se tienen a algunos elementos. Gracias.